Y lo vamos a hacer en el primer libro de Samuel, en su capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Sean todos bienvenidos. Vamos a dedicar este tiempo a considerar las Escrituras, predicar la palabra del Señor, y como lo hemos aprendido, que si el Señor no abre nuestro corazón, nada podemos hacer. Y ahí nuestra dependencia a que sea el Señor el que, mucho más de oír, sea, mis hermanos, el abrir el corazón y el Señor deje caer esa palabra. Tiene mucho que ver, mis hermanos, la actitud de nosotros como oyentes. ¿Por qué? Porque se requiere también que el pueblo pueda estar atento, que pueda prestar oído a lo que es la palabra. Dice primer libro de Samuel, dice el capítulo 1, y dice el verso número 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová, y vuelve a decir, no le había concedido tener hijos. Al centrarnos, mis hermanos, en las Escrituras y poder considerar el tema de lo que es maternidad, madres, creo que es algo que debemos estar muy atentos. Todos estamos o en su tiempo algunos estuvieron expuestos a lo que es la figura materna, todos, algunos ahorita, algunos pues favorablemente el Señor ha llamado a su presencia a sus padres, en este caso a mamá. En el caso propio no es así. Nuevamente considero una bendición tener a mami, y también el reconocimiento del trabajo que hace Idalia como mamá. Y pues bueno, estamos nosotros expuestos dentro de lo que es nuestras influencias formativas a lo que es el desarrollo y al progreso que hemos tenido en esa etapa que, dicho propiamente, muy natural, pero es viable, es correcto poder ver que en un proceso hacia la madurez hubo uno en el cual todos estuvimos o hemos estado. Espero que muchos de nosotros adultos ya no estemos, y estamos hablando acerca de lo que es la etapa de la dependencia. Y la dependencia no es otra cosa más que es necesaria la figura de una persona para mi sobrevivencia, de una figura, y también una figura humana, papá, mamá, y también de algunas cosas. Y entonces cuando nosotros vemos la parte de la dependencia, ¿y hacia dónde nos lleva? Hacia lo que es, mis hermanos, un sentido en el cual viene el tiempo, voy a usar esta palabra, el tiempo de lo que es el destete, ser destatado, y eso nos lleva a un proceso de ¿qué? De independencia, nunca del Señor. Estoy hablando de una manera humana, estoy hablando en un aspecto muy terrenal, un aspecto muy, muy natural, y que nos lleve a la etapa de ¿qué? La final de lo que es la interdependencia, y eso tiene que ver con matrimonio. Y bueno, 3 etapas que nos llevan en un desarrollo hacia la madurez, que es el objetivo. Número 1, dependencia. Número 2, independencia. Y número 3, interdependencia, usando solamente términos. Por eso, si ustedes pueden ver el proceso en el cual Dios los tiene, o Dios nos lleva, pues muchos de nosotros estamos en alguno de esos 3 procesos. Hablando de los niños, pues un proceso de mucha dependencia. Y atendiendo a lo que es el tema de lo que es la mujer dentro de lo que es el ministerio o las Escrituras, o el rol que toma la mujer dentro de lo que es el reino de Dios, es un tema importante, es algún desafío muchas veces que nosotros al considerar culturalmente por un lado el machismo, hablar acerca de una cultura machista, que debo decirle que esta es una tendencia de toda Latinoamérica, y que no solamente afuera, sino que se ha introducido en la iglesia, machismo. Pero por el otro lado, el empoderamiento de la mujer, y entonces ahora estamos hablando de lo que es el matriarcado.
Estamos hablando acerca de lo que es el derecho de la mujer y que ni en un lado ni en otro, mis hermanos, nosotros podamos encontrar dirección, más bien desvíos. Ahora, es bueno hablar esta palabra porque encuentro las niñas, ¿verdad? Las preciosas, ¿verdad? Por lo menos tengo 3 hijas y cuánto anhelo que esta palabra ellas puedan valorar esta palabra, pero también encuentro a las jóvenes que, gracias a Dios por su misericordia, llegarán un día a formar un hogar. Ahí no para, y ahora estamos hablando del sector pues de los matrimonios o de las familias, aquellas que están esperando bebé y de aquellas que ya por la gracia del Señor, el Señor les ha concedido tener hijos. Y bueno, ya hablar del último aspecto, ¿verdad?, de nuestra vida, hablar de los ancianos y cómo la palabra nos deje ver cómo en esa edad de 70, 80 años y poder decir, bueno, ya retírense, ya cesen de todo lo que están haciendo y esperen a la muerte. Qué cruel decirlo así, pero que yo encuentro en el Señor una cosa, que aún en la vejez fructificarán. Y esa palabra también me ha impactado mucho, porque cuando veo que en el Señor no hay retiro y la participación de nuestros ancianos en la iglesia son importantísimos dentro de lo que es el reino de Dios, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, dice. Entonces pueda usted ver que en todo esto nosotros vemos que Dios está obrando en familia. Dios ama la familia. Ahora, ¿en dónde podemos poner un punto de partida en lo que tiene que ver hablar acerca de las madres, de la maternidad? Y esto es lo que nosotros podemos encontrar, un anhelo. Siempre lo he expresado de esta manera. Si ustedes ven el verso 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Y por qué? Porque si regresamos al verso 8, dice: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligida tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pues no, necesitaba un hijo. Y entonces, aunque su matrimonio era de alguna manera estable, porque había poligamia en este caso, y Dios nos habla acerca de la monogamia, y de aquí encontramos que si bien Elcana le amaba más y le daba una parte muy escogida, pero aún en eso no le llenaba. Y entonces encontramos el anhelo de un hijo, el anhelo de lo que es tener un bebé. Y por ahí empieza todo, por ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque verse sorprendido, ya sea el varón que se adelantó en los procesos y no pudo esperar, y entonces embarazó a la novia. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero es el aborto, pero no, eso es satánico. Claro que es. Jehová da vida, Él mata y Él da vida, dice las Escrituras. Y entonces no es el camino. Y entonces ustedes puedan ver que, bueno, ahora sin un anhelo, y ahora la criatura pues que nazca, sin un anhelo y sin lo que es la parte de una preparación, así en plenitud, o sea, más que plenitud, integral. Y ahora ¿te casas conmigo? No me caso. Y sería un error que alguien se casara porque está embarazada. ¿Desde cuándo el pecado une? Nunca. Fornicación. Pero bueno, es una de las razones, no del Señor, pero que muchos matrimonios se han unido. No es una razón que del Señor. Pero bueno, ahora no me caso. Y bueno, y si no se casa, ¿qué va a pasar con esa criatura? Tengo que trabajar, dice la mamá. Y entonces ahora, ¿quién lo va a cuidar? Y entonces el primer objetivo es abuelita o es abuelito. Error. Bueno, poniéndolo en la parte muy en el norte de México, en la parte cultural, y es que tenemos que ser empresarios y que tenemos que ir hacia adelante. Los dos tenemos que trabajar. La guardería, menos. Bueno, si no es el abuelo, si no es la abuela, entonces
Dios le delegó la autoridad de la crianza a los padres, no a los abuelos. Y cuando nosotros encontramos que aún en esta parte es ceder, ¿por qué? Porque alguien tiene que ver la necesidad y suplirla. Pero ahora imagine la parte, mis hermanos, de ¿qué va a pasar con esa criatura? He tratado de desarrollar o de ver todo el desarrollo de lo que es el anhelo. Sin el anhelo de ser mamá, sin el anhelo de ser mamá, no puede haber una maternidad. Y entonces encontramos que todo empieza por un anhelo. Entonces, si usted anhela, hijitas, si ustedes no anhelan tener hijos, están muy privadas del sentir de Dios. Porque la maternidad está en el corazón de Dios. Pero tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo. Mientras no haya un deseo, entonces se podrá tener hijos, pero no ser madre. Y lo otro es que el Señor no conceda. Y entonces hablamos acerca de lo que es la concesión de la maternidad. Estamos hablando de lo que es la concesión divina. ¿Para qué? Para que ahora el Señor me dé un bebé, ahora sí. ¿Y qué hacer después que el Señor me ha dado un bebé? ¿Qué hacer después de que el Señor me ha dado un hijo? Aquí mismo lo encontramos. Y dice, mis hermanos, el verso 11: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y aquí viene, eso es lo que todos tenemos que hacer. ¿Y qué hacer, mamá, cuando ya tienes un hijo? Entregarlo al Señor. Dedicarlo al Señor, porque todo es de Él, nada es nuestro. Y entonces aquí pasamos por un proceso muy, muy lento muchas veces. Y en el tiempo de la enfermedad y en el tiempo muchas veces que Dios recoge a los hijos, ¿cuánto tarda en procesar esa persona en que no era de Él, que no le pertenecía? Por eso, desde el inicio de lo que es cómo preparar a una madre, y es primeramente que tenga el anhelo de una concesión de Dios. Pero ¿qué hacer cuando ya tengo? ¿Es mi hijo? No, entregarlo al Señor. Entonces vean la importancia, mis hermanos, de lo que es aquí mantenernos en lo que es la maternidad. Y aquí yo me gustaría que usted pudiera ver una parte muy esencial de cuándo realmente es donde empieza la maternidad. Vaya conmigo al Evangelio, mis hermanos, de Juan en el capítulo 2. El Evangelio de Juan presenta las señales que manifiestan su naturaleza o la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos tomado como un evangelio aparte de los tres, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas. Hemos entendido que Juan debe leerse por aparte en relación a que es un libro, es un evangelio que habla acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Habla acerca de lo que es por lo menos 7 señales en los cuales el Señor en cada señal manifiesta su naturaleza. Y entonces aquí esto es importante decirlo, porque cuando hablamos acerca de lo que es maternidad, todo empieza por lo que es, escuche, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Por eso aquí es donde cada una de ustedes, mamás, y cada uno de nosotros, papás, podamos considerar esta palabra. Y yo quiero iniciar viendo el orden aquí. Vea el orden. Es decir, quiero hacer un contraste de la manera como presenta Juan el orden de la mamá y cómo termina cambiando completamente el orden. Pero al mismo tiempo, quiero que usted vea cómo el Señor Jesucristo, así diciendo las cosas por lo claro, en lo que es la verdad. Y aquí yo encuentro algo, mis hermanos. Es precioso la manera como a partir de un evento en nuestra vida hay reconocimiento de la maternidad. Otra vez, a partir de un evento en nuestra vida habrá reconocimiento de la maternidad. ¿Y dónde lo encontramos? Vea lo que dice Juan capítulo 2 verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea,
Y estaba ahí, y vean quién aparece. ¿Quién aparece en primer orden? La madre de Jesús. Ahora, la madre de Jesús, aquí el escritor pues está haciendo su trabajo, y lo que hace pues está una narrativa, y entonces habla acerca de la madre de Jesús. Verso 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, en el orden encontramos la mamá, Jesús y sus discípulos. Eso es importante, porque nada tiene prioridad si no es el Señor. Porque nada puede estar en primer lugar sino el Señor. Y aquí, interesantemente, aparece la madre de Jesús. Ahora, verso 3, verso importante. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienes vino? No tienen vino. Por 3 ocasiones usted puede subrayar la madre de Jesús, sí. Por 2 ocasiones, perdóneme. Y luego ve lo que dice el verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. El verso 4. Ahora si veamos a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, madre? No. ¿Y por qué? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre. Porque sin conocer varón, mis hermanos, ¿cómo ha de haber maternidad? Sin conocer varón, entonces, ¿cómo nosotros podamos ver que pueda ser madre? Y aquí es donde podemos ver una mujer, que cuando nosotros encontramos que Jesús fue engendrado por Dios, es decir, no de simiente corruptible, y aquí es donde propiamente el Señor da lugar a lo que es la maternidad. ¿Y cómo lo hace? Vea, lo primero que le dice el Señor, no le dice madre, dice: no, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Y por qué mujer? Porque ¿cómo poder ser madre sin lo que es haber conocido a un varón? Sin conocer a un varón. Alguno puede decir: no, pero ya tenía hermanos Jesús. Posiblemente. No, y de hecho ya los tenía. Pero cuando hablamos acerca de un libro espiritual y en la parte de lo que es la parte espiritual, vea lo que dice el verso 5: su madre. Aquí de la madre cambió su madre. Dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Qué encontramos? Sometimiento. Esto es lo que le digo. En el verso 5 aparece lo que es su madre, y es a partir del sometimiento hay reconocimiento de la maternidad. No antes. A partir del reconocimiento del señorío de Cristo, el decir: haz esto, no hagas esto, no como una ley, sino como el mandamiento en el cual Él está por encima de todas las cosas, hay reconocimiento. Y dice su madre. Quizás esto sea profundo para muchos de ustedes, pero mis hermanos, esfuércense en la gracia del Señor. Y aquí es donde nosotros podemos ver que el sometimiento que María tuvo para el Señor en lo que todo lo que fue la orden, ahí es donde nosotros podemos ver ahora sí su madre. ¿Por qué? Porque en ese momento hay concepción, en ese momento hay maternidad. Y dice el verso 6: y estando ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces, ¿qué encontramos? El milagro. ¿Cuál milagro? La señal de lo que es el agua hecha vino. Sin saber cómo, ahora encontramos una transformación dentro de la tinaja, mis hermanos. Agua, vino, una transformación, y el vino representa el nuevo nacimiento, sin saber de dónde. Y entonces voy hasta la parte del verso 11 y dice: este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y el verso 12, vea el orden: después de esto descendieron a Capernaum. ¿Quién? Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Mis hermanos, cuando encontramos ya Jesús estaba en María, luego de la transformación, el agua, el nacimiento natural, el vino, nacimiento espiritual, y ahí es donde podemos nosotros ver el orden. Primeramente el Señor, después su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días.
Por eso, cuando nosotros vemos dónde empieza realmente la maternidad, y empieza con un encuentro con Cristo. Entender maternidad tiene que ver con sometimiento a lo que es su mandamiento. Maternidad empieza, mis hermanos, en la manera como el Señor ha traído sobre nosotros esta gracia de poder conocerle como Señor, como Rey. Y ahí es donde nosotros podemos dar el paso a lo que es la maternidad. Me he puesto a considerar, mis hermanos, dentro de lo que es el testimonio de mujeres en las Escrituras, y a partir de aquí quiero que usted y yo vayamos en un viaje a las Escrituras y podamos ver, esto serviría no solamente para mamá, sino hablaría acerca del gran desafío que hoy tienen las mamás acerca de lo que es el servicio al Señor. Le dije hace un rato que el Señor, por su gracia, me permite por lo menos tener una visión en lo que es las iglesias que el Señor me ha permitido visitar aquí, en México. Pero ahora que el Señor me ha permitido estar así, en Chile, en Brasil, he encontrado lo siguiente. Esto es importante. Hablando acerca de la participación de la mujer en el ministerio, aquí es algo que es necesario poder ir. ¿Qué encontramos en el testimonio de mi hermana cuando fue de misionera al sur de México? ¿Y qué encontramos? El choque cultural. Era mujer. Y el choque cultural, por ser mujer, había desprecio. ¿A qué? A ella, a lo que representaba, al Señor, a la palabra. Entonces no es algo que nosotros podamos ignorar, y de ahí es donde nosotros, un entendimiento en el cual podamos ver que nos presida una mujer, que nos enseñe una mujer, y de ahí creo que es necesario que nosotros podamos por lo menos tener una apreciación de lo que es la madre, la mujer dentro de lo que es el desarrollo del reino de Dios. Ahora, todo esto, mis hermanas amadas, si usted no lo anhela, si usted no abre su corazón a una perspectiva que den las Escrituras en base a mi participación en el reino de Dios, entonces sería una parte muy cómoda decir que otro lo haga. Sería muy cómodo decir, para eso Dios puso a los hombres. Y entonces, ¿de qué nos estamos privando? Nos estamos privando de una visión en Cristo Jesús. Estamos hablando acerca de lo que es que en Cristo Jesús, el que está en Cristo, vaya Gálatas, nos estaríamos privando de esto. Gálatas, en su capítulo, vean. Por lo tanto, pongo responsabilidad en las mujeres. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 3 de Gálatas, en el verso número 26, y de ahí es donde veo la participación de las mamás, o en otras palabras, la participación de la mujer dentro de lo que es el reino de Dios. Es un tema importante. Pero si ustedes mamás, si ustedes jóvenes no lo anhelan, si ustedes no lo consideran y solamente se quedan sobre la limitante que muchos de nosotros presentamos en lo que es el tema del reino, entonces, mis hermanas, para ustedes no es este tema. Pero si hubiera entre nosotros alguien con una apreciación a lo que es el reino de Dios y el servicio al Señor, bajo una visión en Cristo, mis hermanos, ahí es donde podemos ver esta realidad. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3, y dice el verso número 26, pues, ¿quiénes? Todos, tengo subrayada esa palabra, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, varones, ancianos, todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y entonces aquí es donde podemos ver qué estamos viendo. Mire, si yo pudiera estar con jóvenes, como que ahorita se cambiara el auditorio y pudiera estar con jóvenes, y hablándoles acerca de noviazgo, yo les diría lo siguiente: ¿qué buscan?
Y entonces poder buscar, primeramente dirigirme a las mujeres y decir, ¿qué buscan? Les llevaría a que ustedes vieran Proverbios. Proverbios capítulo, les llevaría a ver, ¿qué buscan? Acuérdense, matrimonio o ver con quién voy a quedar. Pero vea lo que dice aquí, Proverbios capítulo 20, verso 6. Yo le diría a todas las mujeres lo siguiente. ¿Y qué le diría a las mujeres? Les diría esto, escuchen. Todo eso para nosotros romper el molde de lo que estamos buscando. ¿Qué buscamos? ¿Qué vemos? Y aquí lo estoy poniendo en géneros. Estoy poniendo varones y estoy poniendo mujeres. Estoy tratando de que usted vea qué vemos. Y entonces, si yo estuviera en un auditorio donde hubiera jóvenes y que están interesados en el matrimonio, me dirigiría primeramente a las mujeres, a mis hijas, y les diría, ¿qué estás buscando, Gaby? Dani, ¿qué estás buscando? Y en el capítulo 20, verso 6, le diría lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto no es muy alentador. Porque no lo vas a encontrar, hija. No hay hombre de verdad. Que las casadas digan, es cierto, no hay hombre de verdad. Pero a las mujeres les diría lo siguiente, a los hombres les diría, ¿y ustedes qué buscan, hijos? Eclesiastés, vayan conmigo a Eclesiastés. Y también a ellos les diría algo. Les diría, ¿qué están buscando ustedes? Y entonces los llevaría al hombre más inteligente, al más sabio que ha existido, al que tenía todo el recurso y el que dedicó toda su vida a ver cómo era todo esto de las relaciones interpersonales. Y entonces a los hombres les diría lo siguiente, mucha atención, hijitas, adolescentes, jóvenes, les diría lo siguiente: ¿y tú qué estás buscando, hijo varón? Alex, ¿qué estás buscando? Y entonces le tendría que leer Eclesiastés capítulo 7 y dice el verso 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas ellas nunca llegué. La pregunta es, ¿qué buscamos? Porque ahora 700 reinas y 300 amantes. Salomón 1000, y de todas esas 1000 una mujer no la encontró. ¿Qué estamos buscando? Cristo. ¿Qué estamos buscando? Al Señor. Y me gusta mucho cómo lo dijo Gloria aquí, hablando acerca de antes de casarme. Mi hermana Gloria dijo lo siguiente: cuando los dos estén buscando a Cristo, con la pasión a Cristo, con solamente ver a Cristo, en ese momento, cuando los dos llegan, de repente como que se toman, aquí está, sí. Así lo puso ella. Pero estar buscando así, dice, hermanos, no lo encuentra. Y esto que los matrimonios podamos decir, tiene razón la Biblia, no el pastor. ¿Qué buscamos? Y si lo buscas te vas a equivocar. Pero nada cuando alguien está apasionado del Señor. Entonces, ¿qué vemos? No vemos ni hombre, no vemos ni mujer. No buscamos hombre, no buscamos mujer. Estamos buscando al Señor. Y con Él todas las cosas. Algo que ayer me impactó mucho en el instituto fue que el cual no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y vea cómo nosotros a veces queremos todas las cosas, pero no queremos al Hijo. Pero nunca tendrás todas las cosas si no recibes al Hijo. Nunca encontrarán un varón, hijitas, de verdad. Nunca encontrarán una mujer de verdad, hijitos. Pero si encuentran a Cristo van a encontrarlo. Si ustedes se encuentran primeramente al Señor. Por eso, matrimonio sin Cristo no hay.
se unen por las razones equivocadas. Pero, ¿y por qué entras en todo esto? Porque si ustedes pudieran ver, mis hermanos, estoy tratando de que algo pueda ser quitado de nuestra mente, y es cultura, y es la parte tradicional de cómo nosotros podemos ver aquí, las mujeres acá de este lado, los hombres de este lado, y hablar acerca de la mujer, y hablar acerca de la mamá. Si usted pudiera ver el desarrollo que la palabra del Señor enseña en el servicio al Señor. La mamá en el servicio al Señor, eso es lo que estoy tratando de dar en el segundo. El primero fue muy corto, y es la mamá es bajo lo que es el nuevo nacimiento, pero ahora la mamá en el servicio al Señor. Vaya conmigo a Ana, capítulo 1. De aquí le invito a todas las mujeres, esto es importante. Le invito a todas las mujeres que puedan ver las características de cada una de estas mujeres. Ana, primer libro de Samuel, en su capítulo 1, y dice el verso, mis hermanos, el verso 15, primer libro de Samuel, una que voy a considerar es Ana. Y ahora vean la característica de esta mujer piadosa. Una mamá, pero con una característica extraordinaria, y ustedes puedan ver aquí, tengan que subrayar algo, y dice el verso 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Si algo a mí me ha impactado es cómo vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué veían en Juan? Lleno del Espíritu Santo desde el vientre. No creo que su oración era: bueno, Señor, no. Estoy hablando de un hombre que derramaba. O sea, la manera como ora Juan. La manera como ora Juan estaba lleno. Y entonces los discípulos de Jesús vienen con él y dicen: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿De qué manera oraba Juan? Lleno del Espíritu Santo. Ahora vea la característica, no sé si esto está en casa: una mujer que derrama su alma delante de Jehová y que esté expuesta. Porque en este derramamiento usted cree que que veía naturalmente, hablando del sacerdote Elí, sabe una cosa: esta está borracha. ¿Qué sería una mujer ebria? Describa, o alguien de ustedes, mis hermanos, que el Señor la sacó de la embriaguez, de la borrachera. ¿Cuántas de ustedes pueden ver una mujer borracha? Sí, pero que es bien tranquilita, ¿verdad? Que esta se va a dormir luego. No. Sí, podemos ver, mis hermanos, que sin vino, imagínense. Pero ahora con vino, imagínense la parte ahí derramando su alma. No sé cuántas madres hagan esto, con una característica así de derramar su alma delante de Jehová. Ana lo hacía. Ahora les estoy pidiendo que subrayen las futuras mamás, y las mamás que ya son, las que van a ser mamás, que vean una característica de una mamá que derramaba. ¿Por qué? Al final le voy a decir por qué subrayar todas las características de estas mujeres. Y derramaba su alma delante del Señor. Yo en lo personal aprendí a derramar yo recibí el derramamiento, la llenura del Espíritu Santo en una reunión de oración. Y bajó un derramamiento del Espíritu Santo, y fue un arrepentimiento muy fuerte que desgarraba desde dentro. No lo olvido, porque ahí yo fui lleno del Espíritu Santo. Y le quiero decir que era una oración en la cual lastimera, una oración que desgarraba, una oración que era por todo mi pecado y por toda la miseria, mis hermanos. Era derramar mi alma delante del Señor. Hoy al inicio vimos a alguien que derramó su alma de esa reunión. Entonces yo creo que esto es algo que tiene que ver. Esther, vamos ahora a ver Esther en su mismo libro, en el capítulo 4, verso 16. No sé cuántas mamás tengan esta característica, y estamos hablando de una mujer con sacrificio personal. Esta, mis hermanos, me ha impactado mucho la reina Esther, porque esta siempre estuvo vulnerable. Atención, siempre estuvo vulnerable. Mamás, no sé hasta dónde ustedes puedan tener esta característica. Y vea lo que dice aquí Esther capítulo 4 verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y vean eso, lo tengo subrayado. Y si perezco, que perezca. Una madre dispuesta a morir por el Señor. Una madre, mis hermanos, dispuesta. Una mujer, deje mujer, no a lo mejor quite madre. Una mujer dispuesta, mis hermanos, a lo que es el sacrificio personal. Ya desde la parte de lo que es el ayuno, estamos hablando de alguien que menguaba en la carne, alguien que buscaba del Señor, pero ahora es decir, estoy dispuesta a morir por causa de otros. No sé cuántas mamás, ahora esto les dije que me ha implicado para mí muchas cosas. Varones, ¿dejarías a la niña tuya, dejarías a tu hija virgen, que pudiera estar en un certamen para elegir a una reina de una dote que había y que estaba reservada en preparación 1 año para que una noche estuviera con el rey, y si agradaba, entonces se quedaba, y si no, bye? Pregunta. Y vean cómo siempre estuvo expuesta a que sus valores morales estuvieron expuestos a razón del Señor. Pero en lo personal yo digo, yo no. Pero esto sería parte importante para las mujeres. Ella, la reina Esther, no sé si usted vea el proceso, nosotros lo ponemos en lo romántico, la reina Esther. Pero cuando nosotros vemos a la parte de la vida diaria imagínense, era virgen ella, y ahora estar una noche con el rey. Y si el rey le agradaba, entonces la tomaba como reina, y si no, siempre estuvo vulnerable ella. Vamos a ver otra, Elizabeth. Vea lo que dice Lucas capítulo 1 verso 25. Elizabeth, una mujer que aprendió a la voluntad soberana del Señor. Lucas capítulo 1 verso 25. A partir de aquí tengo que dar la apreciación de lo que es el libro de Lucas, el Evangelio, porque Lucas, mis hermanos, es aquel que también escribió la continuidad en lo que es el libro de los Hechos. Es el mismo escritor. Y si usted puede ver el realce, por ejemplo, aquí yo tengo a Elizabeth, tengo a María, tengo a Ana, la profetisa, tengo a varias mujeres que Lucas le siguió, mis hermanos, el registro. Y entonces cuando yo veo el registro que tiene Lucas, ¿sabe una cosa? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, vea cómo en lo que es la extensión del reino de Dios, Lucas pone un énfasis muy especial en la mujer. Aquí no estoy tratando de darle ministerio a la mujer, estoy tratando de que usted vea las escrituras y que usted pueda ver la participación que tiene la mujer dentro de lo que es el ministerio. La participación que tiene la mamá dentro de lo que es el ministerio. ¿Por qué? Porque ahora, vea, culturalmente tú no puedes, tú eres mujer, tú eres inferior, o tú no puedes hacer algunas cosas, pero en Cristo Jesús no hay ni hombre ni mujer. Y ahora vea lo que el Señor menciona en su palabra. Vea aquí, una mujer, Elizabeth. Y Elizabeth, vean lo que esta mujer tenía, Elizabeth. Lucas capítulo 1 verso 25. Verso 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, que ella, mis hermanos, era justa, era irreprensible, andaba en los mandamientos de Dios, era de las hijas de Aarón. Es decir, y ella, mis hermanos, aunque ya eran de edad avanzada, ella era estéril, y ella hasta el final, mis hermanos. Y aquí encontramos que la vejez nunca será un obstáculo como para el retiro. Olvídese de eso, eso no existe en el reino. El retiro, ¿por qué? Porque aún en la vejez fructificarán. Y ahora encontramos una mujer de edad avanzada que en toda su vida, ¿sabe una cosa? Aprendió la voluntad soberana de Dios. Eso se dice fácil, pero cuando estamos expuestos a la soberanía del Señor, ahí cambia nuestra manera de creer en el Señor. Pero ahora quiero que usted vaya a María. Y aquí en María quiero que podamos centrarnos en el capítulo 1 y en su verso 38. Hoy hice una
bueno, en esta semana, en esta mañana hice una consulta en esta palabra, me llamó mucho la atención. Y dice aquí, Lucas capítulo 1, después de todo lo que el Señor hace en ella, en el verso 28 primero, verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora vea lo que es una mujer agraciada, recibe la gracia del Señor. Pero ¿qué encontramos en esta mujer? Verso 38, porque María dijo: he aquí, y tengo subrayado, la sierva del Señor. Y aquí es donde podemos ver, mis hermanos, ¿y por qué la sierva del Señor? ¿Para qué la sierva del Señor? Vea, dice la parte, mis hermanos, en el verso número 38, aquí, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa palabra sierva es el doulos, está hablando de lo que es esclava. Estamos hablando en un sentido de sujeción, está hablando subordinación, está hablando de servir. Y aquí, mis hermanos, una perspectiva de lo que es el rol de la mamá o el rol de la mujer en el reino del Señor. Pero si ustedes pueden ver, hijitas, la manera como esta virgen, desde esta edad, se declara sierva del Señor, esclava del Señor, sometida al Señor, subordinada al Señor. Y esa palabra quiero decirles que es la misma para lo que son los ministros varones. Yo soy un doulos por la gracia del Señor, me está haciendo un siervo, un sirviente, me está haciendo lo que es alguien que está sometido, que está en sujeción, que está subordinado al señorío de Cristo. Y es la misma palabra que ahora el Señor utiliza para María. Ahora, esto me trajo un sentido muy fuerte, porque usted vea el verso 46. ¿Y para qué es este ministerio? Verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Este ministerio no es para otra cosa, sino para exaltar la grandeza del Señor, declarar que Él es grande y Él es poderoso. Y entonces vea, bajo esta perspectiva quiero que usted vea plenitud. ¿Por qué? Hechos capítulo 1, aquí es donde usted puede seguir la instrucción que le he dado. Lucas es el escritor del libro de los Hechos, y él pone un énfasis muy especial en lo que es la mujer. Lucas le pone el sentido a las mujeres de una manera que como que las enfoca en el ente. Pero ahora vea lo que escribe en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, y es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién se derramó? Y ahí es donde podemos ver la expansión del reino de Dios a través de lo que es el ministerio. Y dice Hechos capítulo 1, y dice aquí en su verso 13: y entrados subieron al aposento alto, 1:13, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que bajo lo que es integral, y en el cual el Señor no creo que no haga distingos, es decir, los hombres aquí, las mujeres acá. Escuche, están todos unidos orando en el aposento alto, y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces ahora, ¿cómo ver el ministerio de la mujer dentro de lo que es el reino de Dios? Porque la parte cómoda es no los hombres. Pero yo le quiero inquietar hoy, mamá, le quiero inquietar hoy, hijitas, ustedes, señoritas, a que ustedes puedan ver cómo dentro de lo que es las Escrituras, la mujer tiene un sentido dentro de lo que es el desarrollo en la expansión de lo que es el reino de Dios. Y ahora, llenas del Espíritu Santo, aquí, pero llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué encontramos, mis hermanos? Que ella implicaba una cosa. Vea, ahora vea Efesios capítulo 4, hablando acerca de siervos y hablando acerca de ministerios. Creo que algo, mis hermanos,
según muy en las Escrituras, bajo una perspectiva de Dios, esto implica tener una visión común. Es decir, bajo lo que presenta el libro de los Hechos, trae sobre nosotros una visión común. Implica que nosotros podamos ver que esta visión común no es algo ajeno o no es algo desconocido. El Señor ha tenido cuidado de dar a conocer este ministerio, y encontramos en Efesios capítulo 4, vea, Efesios capítulo 4, que cuando leemos siempre pensamos en hombres. Cuando leemos Efesios capítulo 4 en su verso, mis hermanos, número 11, siempre pensamos en la figura varonil. Pero bajo una visión integral del derramamiento del Espíritu Santo, y que sean hombres y mujeres, y en especial las mujeres y la madre de Jesús, usted vea, esto para mí es importante definirlo. Porque a donde el Señor me está llevando veo esto, veo preguntas: ¿y qué rol tiene la mujer dentro del reino de Dios? ¿Y cómo es en la localidad? ¿Participan las mujeres? ¿Predican las mujeres? Me dicen. ¿La mujer tiene una participación? ¿Los hombres no se ofenden cuando les predican las mujeres? Esas son preguntas. Y entonces podemos ver aquí en la misma ciudad un sector en el cual las mujeres no. Pero considere bajo una visión así, aquí una visión común en el cual Dios derrama su Espíritu Santo, y en el cual se trata de ver a Cristo, y como Él dice en el verso 11. Le digo, casi siempre que leemos aquí es donde nosotros lo aplicamos a hombres. Entonces, hijitas, adolescentes, jóvenes, si ustedes pudieran anhelar esta palabra en base a mi participación en el reino de Dios, vea lo que dice aquí, verso 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí, cuando leemos el verso 11, por lo general se tiende a ver como si este principio estuviera enfocado en el liderazgo meramente masculino. Pero casi nunca se aplica este pasaje al ministerio desarrollado por mujeres. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, dentro del cuerpo de Cristo no solo se tienen líderes varones, tampoco se puede negar la capacidad de liderazgo que cada mujer Dios le ha dado y que se desarrolla. Y esto proviene del Señor completamente. Si ayer pudimos ver Romanos cómo se identifica Pablo, dice: yo soy deudor. El conflicto es el siguiente, mis hermanos, que nosotros podemos, por ejemplo, en el matrimonio, para hablar de ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? Pues la mujer. ¿Y qué nosotros qué somos? Nosotros somos para mandar siempre. Nosotros somos para no ayudarles. Ya no voy a las Escrituras, pero si nosotros diéramos el principio de lo que es, mis hermanos, ayuda idónea es: tú me ayudas, yo te ayudo. Y es: luchemos por este pueblo y el Señor nos dé la victoria. Haga el Señor en nosotros. Primer libro de Samuel. Ya no voy allá, pero aquí puede haber verso número 12. Vea, no se puede negar la capacidad que Dios le ha dado, que cómo el Señor desarrolla a la mujer. Y esto debería ser, mis hermanos, vea el verso 12, ¿a qué nos lleva? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cómo Dios usa a las mujeres? De la misma manera, en una visión común, y es: ¿de qué manera hemos sido perfeccionados por mujeres? ¿De qué manera hemos tenido precisión en lo que estamos siendo confeccionados a la altura, a la medida de Cristo Jesús? ¿Quién? Los hombres. Y entonces las mujeres no, es algo en común en el cual todos nosotros estamos creciendo bajo la medida que es Cristo. Cristo nosotros, la medida es Cristo. Esto traería contradicción, mis hermanos. Si fueras meramente para los hombres, esto traería contradicción con lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Por eso cuando se habla de María, la sierva de Dios, cuando se habla de María, la sierva del Señor, el ministro, el siervo, el esclavo del Señor, es lo que está diciendo. Ahora, noten aquí 1 Corintios 12 y dice el verso 11.
véalo, en común. Porque no estamos viendo ni hombre ni mujer, estamos viendo a Cristo. Pero aquí, si nosotros nos atreviéramos a dar la separación entre masculino y femenino, entonces aquí hubiera una contradicción. Y dice, 1 Corintios capítulo 12, dice el verso 12, porque así, ¿lo tienen? 12:12, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces quiere decir que incluye a mujeres dotadas por el Espíritu Santo para ejercer funciones de ministerio dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y entonces lo tercero, ¿cómo aplicarnos en esta parte? Si lo primero es ver que fueron llenas del Espíritu Santo y que bajo esas capacidades que Dios le ha dado, sin hacer distingos en el cuerpo de Cristo, sino que siendo Él, ahora podamos nosotros entender lo siguiente, y es, hay una participación dentro de lo que es el ministerio, según las Escrituras, pero lo tercero, un desarrollo. ¿Y de qué manera la mujer y la mamá se tiene que desarrollar? Mis hermanas, si ustedes pudieran ver esta palabra y se pudieran desarrollar de una manera integral. ¿Y cómo es desarrollarse de una manera integral? Lucas capítulo 5. Si ustedes pudieran desarrollarse bajo lo que es una visión integral, mis hermanas. Y entonces, ¿cómo sería un desarrollo de algo integral? Y aquí es donde nosotros podemos ver que otra vez Lucas describió la personalidad y el desarrollo de Jesús como niño. Y lo hizo desde una perspectiva completa que incluía distintas facetas de su individualidad. Lucas capítulo 2, verso 52. Y vean, y aquí es donde el escritor, hablando de Lucas, describe específicamente 4 áreas que se puede crecer dentro de lo que es la maternidad o dentro de lo que es el ministerio de las mujeres. ¿Cómo se tiene que crecer? Número 1, dice, y Jesús crecía ¿en qué? Es decir, que el desarrollo de lo que es la sabiduría de Dios, inteligencia espiritual, es algo que la mujer cristiana, mis hermanos, puede crecer tanto en sabiduría, especialmente si desarrolla y se involucra en lo que es el estudio personal de las Escrituras. Específicamente si se desarrolla en lo que es el aspecto importante de lo que es conocer las Escrituras, mis hermanas. Y entonces esto quita completamente la parte de que ustedes a la cocina. Pero no vaya muy a prisa, porque eso también lo implica. Pero aquí el desarrollo intelectual es, yo necesito conocer las Escrituras. Y entonces si usted no tiene ninguna aspiración al ministerio, ¿para qué estudia la Biblia? Claro que lo hemos dicho, que estudiamos la palabra o consideramos las Escrituras para conocer al Señor. Pero ¿qué implica? Implica sobre nosotros una cosa: servir. Porque el Señor nos va a llamar a servir. Y entonces ¿por qué nos preparamos? De una manera intelectual, de una manera en sabiduría. Porque es un desarrollo. Hermanas, desarróllense en lo que tiene que ver la parte intelectual. El niño crecía ¿en qué? En sabiduría. Y entonces vean, establecer un programa de una preparación teológica, establecer un programa de un estudio sistemático de la palabra, fomentar la lectura de lo que es la palabra del Señor y hacer una profundidad de lo que tiene que ver recibir una palabra. Eso es algo que la mujer puede desarrollarse. No solamente eso, sino en el aspecto que sigue diciendo, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. El siguiente aspecto de desarrollo dentro de lo que es la mujer, según lo que nos da el escritor al Evangelio de Lucas, el mismo Lucas, nos habla acerca de lo que es, mis hermanos, el aspecto físico.
hablar acerca de algo que realmente sentimos carga dentro de lo que es la iglesia a razón de lo que es la enfermedad, pero estamos hablando acerca de la preocupación que la misma palabra relata. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2 del 15 al 17 nos habla acerca de la preocupación de las necesidades físicas del creyente, una alimentación, una dieta balanceada, lo que es la parte de cuando una mujer está amamantando, hablar acerca de lo que es la mujer que está muy ocupada y muy estresada en preocupaciones que la desenfocan completamente del amor al Señor. En todo eso, desarrollo. No solamente es esa parte, sino que dice, y crecía en gracia para con Dios. Estamos hablando de la parte espiritual. Estamos hablando de lo que es el aspecto de lo que es meterse en el área en el cual Dios habla su vida. Y termino en lo que es la parte social. Vea, aquí hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Y aquí es donde puedo decirle, el ministerio de la mujer está limitado dentro de lo que es una proyección del reino de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos ver que toda mujer debe alcanzar la estatura de Cristo. Toda mujer debe desarrollarse a través de un plan que el Señor establezca en su vida. ¿Para qué? Para que haya un desarrollo. ¿De qué manera? Que podamos ver las Escrituras y poder encontrar la participación de la mujer. Ahora, avanzo. Tengo otra mujer que también me gustaría que ustedes consideraran, y se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 16. Nuevamente, vea la percepción que da Lucas acerca del ministerio de la mujer. Y aquí Lucas capítulo 16, Lucas 16, y dice el verso 11. Porque ahora nos referimos a varias cosas, mis hermanos, que creo que le competen muy fuerte a lo que es el rol de la mujer. Su preparación. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Y quién es soltera? La que no está casada. O la que un día estuvo casada, pero ahora permanece sola, ya sea por divorcio o por viudez. Si tú estás en ese estado, entonces el Señor solamente dice de ti que te ocupes de las cosas del Señor. Sirve al Señor. Tienes todo para servir al Señor. Y entonces ahora noten, tanto casadas como solteras, tanto mamás como aquellas que no son mamás, poder ver mi participación dentro del desarrollo de lo que es la visión. Entonces, consideren, mis hermanas, servir al Señor. Consideremos nosotros, varones, poder ver el ministerio que debe tener dentro. Si tenemos hijas, nuestra esposa, número uno. La otra parte, nuestras hijas. De qué manera el Señor habla de ellas en lo que es el reino de Dios. Ahora, esta mujer que les voy a presentar aquí, también tiene un aspecto muy importante, mis hermanos, dentro de lo que es el rol y de lo que Dios habla acerca de las mujeres. Dice el libro de los Hechos capítulo 16 verso 11, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Salmatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí, ¿a dónde? Filipos. Vea, fundación de la iglesia de Filipos. Escuche, vamos a hablar acerca de lo que es, cómo se establece una iglesia y a quién Dios utilizó. Y dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, ¿sabe una cosa? Que esa palabra que tiene que ver con el lugar, es decir, junto al río donde solía hacerse la oración. Entonces algunos, mis hermanos, algunas traducciones hablan de la sinagoga, hablan del lugar de reunión, y vea quién estaba ahí. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. No sé, culturalmente yo creo que no había hombres, si nos situamos en el tiempo, la cultura de ellos. Pero aquí el registro es muy claro, y dice que
¿quién se estaban reuniendo? Las mujeres que se habían reunido. Ahora, aquí es donde le digo que Lucas, desde el Evangelio, presenta la figura de la mujer como una participación constante en el reino de Dios. Pero ahora en el libro de los Hechos, que es la expansión del Evangelio, el establecimiento del reino, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia no rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel, ¿a quién? Al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No sé si estos están bien cuadradotes, ¿verdad? En la parte de decir, no ministres a las mujeres. O no te quedes con las mujeres. Pero aquí seguramente, ¿verdad?, había varones. No estoy rompiendo la regla. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que Cristo es todo en todos. Y usted puede ver cómo aquí se quedan en su casa. Y para que nosotros podamos ver, ¿y qué dice esta escritura? Aquí me gustaría que las mamás pudieran hoy reflexionar sobre su participación dentro de lo que es el reino de Dios, en lo que tiene que ver la casa, la maternidad. ¿Por qué? Porque aquí está, no sé si usted ve la palabra, aquí en el verso 15. Pero usted puede ver hospitalidad. Hospitalidad. Y que es una palabra, mis hermanos, que el Señor ha traído sobre mí muy fuerte en este tiempo. Cuando habla acerca de lo que es la hospitalidad, no sabe lo que ha traído sobre mí esto. ¿Por qué? Porque lo he dicho en semanas pasadas. Te voy a hospedar. ¿Y qué es para nosotros el hospedaje? Esperar que alguien venga de lejos y que nosotros podamos arreglar bien la casa, prepararnos con todo para recibir a alguien. Pero en el caso, mis hermanos, que perdemos la vida práctica en lo que es te invito a casa, en lo que es ve a la casa. Y entonces estamos hablando acerca de hospedar, y la pregunta es: ¿a quién hospedamos? Si esto tiene una implicación que tengo que esperar un año cuando haya una convención o un familiar que venga de lejos para hospedarlo, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de la parte del cuerpo de Cristo? ¿Y qué en el hecho en el cual todas las cosas nos son en común? ¿Y de qué manera usted entra a mi casa? ¿Y de qué manera yo entro a la suya? Tengo que hacer una cita, tengo que hacer calendarizar las visitas de toda la iglesia para decirle, voy tal día. Y cuando nosotros perdemos la parte de lo que es la función práctica de lo que es la iglesia, y vea, hospitalidad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de lo que es el verso 40, vea hasta dónde llegó. Y el verso 40 dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. ¿Y qué? Aquí estaba la iglesia, en la casa de Lidia, en la reunión de las mujeres, usando una mujer que tenía algo bien marcado: hospitalidad. Y de aquí se hace claramente visible lo que es la maternidad, en aspectos muy prácticos. Vaya conmigo a lo que tiene que ver 1 Timoteo, capítulo 5, verso 10, acerca de los deberes. Si algo creo que debemos puntualizar más en la iglesia local, es la parte más práctica de lo que es el Evangelio. Estoy hablando de algo que entramos a profundidad del Señor, gloria a Dios. Pero ¿cómo poner esta palabra de una manera sencilla que pueda estar al alcance de todos? Y aquí, vea lo que dice. Capítulo 5, 1 Timoteo, capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, verso 10. ¿Qué dice? A ver, ¿me ayudan? ¿Cuál característica vimos en Ana? ¿Alguien se acuerda? Derramaba su alma delante del Señor. La segunda que vimos fue a Esther. ¿Cuál vimos en Esther? Dar su vida por los demás. Elizabeth, que vimos la soberanía del Señor, recibiendo la soberanía del Señor. María, ¿qué vimos en ella? Una sierva del Señor. Ahora en Lidia estamos viendo ¿qué?
alguien que hospeda, alguien que abre su casa. Bueno, todo esto, mis hermanos, aquí se resume. Escuche, si mamá no ha impartido todas estas características, si mamá no ha nutrido a lo que es sus hijos o sus hijas bajo esto, mis hermanos, todavía tenemos mucho que decir acerca de lo que es la maternidad. Si una madre no ha podido impartir todo esta actitud dentro de lo que es sus hijos, y que aquí nuestros hijos pudieran ser los jueces y decir, yo no veo eso en casa, mamá, o sabe lo que estará diciendo, mamá. Aquí creo que es necesario que nosotros podamos venir delante del Señor y decir, Señor, ponemos otro, ahí está. ¿A qué nos estamos refiriendo? De todas estas actitudes de estas mujeres piadosas, transmitirlo en el hogar. Pero vea, aquí voy terminando. Capítulo 5, verso 10 dice, bueno, del verso 9, dice, sea pues en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado ¿qué? La hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y en este verso, mis hermanos, hablando acerca de los deberes hacia los demás, nos deja ver por lo menos algunas cosas que tiene que haber en casa. ¿Qué tiene que haber en casa? Por lo menos la mamá tiene que tener testimonio de ¿qué? De buenas obras. Mi mamá es piadosa. Testimonio de buenas obras. Entonces vea la participación tan fuerte que tiene la mamá dentro de lo que es el reino de Dios y lo que es la generación, el legado que le va a dar a la siguiente generación. No solamente eso, dice que haya sido criada, dice, si ha creado hijos. Y esa palabra crianza, mis hermanos, por ejemplo, en el portugués para hablar a los niños, las crianzas, los niños. Pero crianza tiene que ver con lo que es alimentarlos hacia la madurez. Crianza tiene que ver con lo que es alimentar al hijo hasta la madurez. Y ahí es donde puedo ver, dicen los que saben que la adolescencia se acaba a los 24 años. Y yo creo que sí. Y poder ver hasta dónde es la participación de alimentar, de nutrir, de poder sustentar, de poder proteger, de poder alimentar a la generación hasta la madurez, hasta que lleguen a la madurez. Y para eso se requiere una cosa, crianza. Ahora, estoy tratando de definir, de acuerdo a las Escrituras, la parte práctica que tiene que haber en casa. Lo siguiente, que haya practicado la hospitalidad. ¿Sabe cuál es una de las tendencias más fuertes de este tiempo? Que los jóvenes, que las señoritas no saben hacer labores domésticas. No sé si alguno de ustedes tenga problemas con esto, de lo que es arreglar el cuarto, lavar ropa, planchar, hacer comida. Pero considere solamente la parte de un hospedaje, hospedar a alguien. Consulté esta palabra y dice, implica amor hacia los extranjeros. Amar a los extranjeros, lo cual implicaría que aprendieran un idioma diferente. Lo cual implica que si hay que hospedar a un extranjero, habla otra lengua, ahí ya vemos una parte natural, muy práctica, en la cual la maternidad puede desarrollarse y es que aprenda otro idioma. Pero no solamente esa parte, sino que es que el huésped se sienta bien, desde lo que es hablar fluido, número uno, y la parte es de que sea bien atendido, un lugar limpio, que la comida esté caliente, que tenga sazón la comida, que haya limpieza, y entonces ahí poder ver realmente cuántos de nosotros batallamos con lo que es, se está criando a las niñas,
realmente sobre las labores domésticas. Yo en lo personal no tengo queja con mi esposa. Bien que la enseñó su mamá en todo lo que fue las labores domésticas. Pero ahora la parte que veo generacionalmente estamos batallando. Generacionalmente ahora creo que presenta un problema con la joven que no sabe hacer nada en la casa. Creo que es un problema fuerte que tenemos hoy dentro de lo que es el pueblo cristiano. En lo que es la parte de la hospitalidad no hay nada. Y es desde la atención a alguien que llega, desde el saludo y desde que esa persona se sienta bien. En todo esto, mis hermanos, el Señor nos ayude. Pero vea lo tercero, si es la parte de lo que es maternidad. Vaya conmigo al libro de Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Y creo que mamá es muy, muy indispensable en casa, en base a su tarea y a su rol dentro de lo que es. Ahora, me está faltando alguien. Y todas las mamás que solamente tuvieron varones, bueno, entonces edúcalo de tal manera que cuando lleguen al matrimonio, la mujer es la que tiene que servirles, y ellos son los reyes de la casa. No, de la misma manera, que sepan planchar, que sepan lavar, que sepan cocinar. Igual, ¿por qué? Porque estamos bajo lo que es el servicio al Señor. Sobre lo que es la parte, no vemos hombre ni mujer, vemos a Cristo. Pero esto último, y con eso terminamos. Si la mamá, mis hermanos, pudiera considerar esto tan importante en su rol. Aquí, vean lo que dice Ruth, capítulo 3, que es algo en el cual algunos estamos solamente en oración por esto, algunos todavía no estamos inmersos y algún día vamos a estar, pero que hemos aprendido de manera personal, es decir, cuando yo me casé, y también lo hemos visto a la manera del consejo en la iglesia, lo que para un padre representa que su hijo o que su hija vaya a contraer matrimonio. Y si nosotros no vemos la parte de la maternidad ahí, mis hermanos, tengan cuidado. ¿Por qué? Vea lo que dice una mamá para que se encuentra en este estado, en esta situación. Ruth, capítulo 3, verso 1 dice: después le dijo su suegra Noemí, ¿no era mía? No. Hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Y entonces todo lo que es la instrucción para que no vaya a cometer el error de casarse con la persona equivocada. ¿Y de quién es ese rol? De la madre. Y entonces el papá, y aquí es donde da paso, mis hermanos. Si bien podemos hablar del rol de la mamá en esta parte, ¿con quién va a quedar mi hijo? ¿Con quién va a quedar mi hija? Y que dentro de nuestra responsabilidad está, ante todo, mis hermanos, es un hogar para mi hija. Esto, si usted lo complementa con el libro de Esther, se dará cuenta que Mardoqueo cuánto hizo este trabajo con Noemí, con Esther. Y mira, no digas que eres huérfana. Y mira, no hagas esto. Y mira, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque estaba entrenando. ¿Para qué? Para que pudiera tener un matrimonio. Y esto, mis hermanos, tan importante que es dentro de lo que es la casa y el rol práctico, desde lo que es que haya hospedaje en casa, desde la parte que sepa hacer labores de las más básicas, que no haya violencia en el hogar, no haya amenaza en base a lo que es la docilidad para aprender todo, mis hermanos, incluyendo la parte más esencial como es la limpieza de la casa, como es la cocina, pero ahora poder ver la necesidad de que mis hijos un día van a tener una familia, que mis hijos van a tener un matrimonio, y si perdemos nuestra participación dentro de esto, estamos cerrando al blanco. Y todo eso dentro de lo que, ¿de qué? De lo que es la maternidad. Termino diciendo
un verso solamente. Y ya con esto solamente se me ha ido el tiempo, o hasta aquí Dios nos ha ayudado, mejor dicho. Pero el número 3 tendría que ver a la iglesia como una madre. El número 3 de todo esto, hablar acerca de la maternidad, de la maternidad con el nuevo nacimiento, en el servicio, en el ministerio al Señor, y en la parte es la iglesia como madre. ¿Y qué es la iglesia? Si no es aquella que está preparando hijos. ¿Qué es la iglesia? Aquella que corrige. ¿Qué es la iglesia? Aquella que protege, aquella que nutre, aquella que sustenta, aquella que puede llevar a sus hijos, a los hijos del Señor, mis hermanos, al propósito de Dios. Y ese verso, mis hermanos, que dice, escuchen, hijos, y es: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes que la enseñanza de tu madre. De una manera, en un rol, el padre establece el mandamiento, la dirección del hogar, y la mamá trabaja sobre lo que es la instrucción. Acuérdese que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y entonces la unidad que puede haber en el matrimonio, cuando papá trae dirección y mamá trae la enseñanza, amén. Pero cuando nosotros vamos a la parte espiritual y no al rol natural en el hogar, y cuando vemos el padre ha decretado el mandamiento, y la mujer o la mamá, hablando de la iglesia, es la que está instruyendo conforme a este mandamiento. En otras palabras, ahí es cuando la iglesia torna un sentido de una maternidad. Ahí es cuando la iglesia es, mis hermanos, visto como una madre que sustenta, una mujer que alimenta, una mujer que está casada con el marido, Cristo Jesús, y que ahora los hijos tienen que ser nutridos, protegidos, sustentados. Encomiendo esta palabra al Señor. Y también, mis hermanos, que Él traiga fruto en esta palabra, y considerar la participación de cada uno de nosotros en lo que es el evangelio del reino de Dios, o el reino del Señor. Es algo que compete desde el más chiquito, mis hermanos, hasta el mayor. Y en eso, pues yo le animo para que hoy podamos orar, y que en esa semana que les van a celebrar, o les vamos a celebrar, no sé, poder considerar esta palabra, y el Señor levante la maternidad dentro de lo que es la iglesia. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a orar. Amén.